¿Cómo están, amigos? Hemos llegado el día de hoy a la tercera emisión de su programa Cinerama FIC in LA, pero no por ser el último día deja de ser un excelente programa. El día de hoy les llevaremos a ustedes hasta su casa para que conozcan más a fondo a Eveta Bachny, quien es la directora y realizadora de este importante proyecto, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, California. Y también conoceremos más a fondo a René Castillo, este importante animador de la ciudad de Guadalajara con su proyecto Hasta los Huesos. Y bueno, sin más palabras, arrancamos el programa viendo esta película que formó parte de la programación del festival titulada Made in Bangkok. Vamos a verla. Made in Bangkok. Morgana es un soprano transgénero con una determinación implacable en la lucha por romper con los prejuicios familiares y el estigma social, y con la autodeterminación de vivir dignamente reconocida por la sociedad. Con este fin se embarca en una odisea con luces y sombras para tratar de construir la identidad que ha perseguido durante toda su vida. Una identidad hecha en Bangkok. Hoy llegamos a Bangkok. Es la primera vez que Morgana sale de México. Es la primera vez que yo hago una película. Right now, you want me to sing? Yeah, come on. Dirigida, escrita y fotografiada por Flavio Florencio y con la participación de Noah Herrera y Morgana Love. Nos encontramos aquí en Cinerama FIC in LA con Flavio Florencio, quien está, formando parte de esta gala esta noche con Made in Bangkok. Me encantaría, Flavio, que me platiques cómo surge la historia, la idea de si mal no estoy enterada, tu primer largometraje. Sí, esta es mi ópera prima. La idea surge porque tenía muchas ganas de contar una historia a una mujer transexual y haciendo un casting durante 3 meses por toda la Ciudad de México, me encontré con el personaje principal que se quería operar de sexo en Tailandia y me pareció que era la historia que había que contar, que pudiese universalizar todas las problemáticas de la comunidad trans. Entonces encontré en Morgana, la protagonista, una persona perfecta, un personaje perfecto para que pudiese representar a toda la comunidad trans y a toda la problemática en general. Flavio, platícanos cuánto tiempo te llevó del rodaje de este documental y al final qué tanto fue el trabajo en la hora de la selección de las imágenes. Bueno, mira, cuando uno hace un documental nunca sabes cuánto tiempo vas a estar rodando, ¿no? O sea, es muy difícil preverlo, no se puede. Esta película a mí me tardó, en total, todo el proceso fueron como 3 años porque pasaron muchas cosas, estuvo parada durante 1 año y la parte técnica de la película también lo que hizo fue alargarlo un poco, ¿no? Porque era un documental muy difícil, sin recursos, se grabó con una cámara pequeña, sin un crew, entonces eso alarga, ¿no?, el proceso de filmación. Y también cuando uno hace un documental no sabes qué va a pasar porque estás siguiendo la vida de una persona. Entonces no sabes qué puede pasar, no se puede marcar mucho el tiempo, entonces puede durar 1 año, 3 o 4. En este caso concreto la película, el arco emocional tenía un fin, entonces gracias a ese final se pudo terminar la película, entonces tardamos 3 años, pero hay películas que pueden durar mucho más. Entonces el tiempo fue para un documental, fue más o menos el estándar, que fueron 3 años. El rodaje en concreto tardamos de una parte 3 meses en Tailandia y la otra parte aquí en México como 2 años. ¿Por qué la comunidad trans te llamaba la atención llevarla a la pantalla grande? ¿Qué querías? Creo que es una comunidad muy afectada, una minoría muy marginada, que tiene muchos problemas, que sufre mucho y que hoy en día los derechos gay y lésbicos han avanzado mucho, pero no así los derechos de la comunidad trans. Entonces me parecía importante contar una historia. Después de que es tu primera ópera prima, ¿estás trabajando ya en otro proyecto? Yo sé que ahorita estás mandando a festivales y estás aquí presentándolo, pero quizás ya estás pensando en algo. Sí, siempre uno está pensando en algo, ¿no? O sea, igual es como una montaña rusa porque no estás terminando algo y todavía y tienes que pensar otra cosa, ¿no? Pero sí estoy pensando en una película que va a ser una ficción y justamente hoy hablaba de que me enamoré tanto de Tailandia que me gustaría seguir teniendo como relación y seguir filmando en Tailandia. ¿Tienes colaboraciones con Alemania? Con Alemania, con Tailandia, es una película apoyada por el IMCINE, por el FOPROCINE, que es el Fondo de Calidad Cinematográfica, y es una película que se hizo muy chiquita, empezó muy pequeña, y luego empezó a crecer, ganamos ya el Festival de Guadalajara el premio de la prensa, en Durango el premio del público, en Guanajuato mejor documental,
y aquí estamos haciendo el estreno en Estados Unidos. Hablando precisamente de aquí, ¿qué te parece que se está trayendo buen cine mexicano e iberoamericano a esta bellísima ciudad que es Los Ángeles, donde hablan tantas personas el español? Y aparte el clima, que es perfecto, todo. La verdad que estoy muy contento. Para nosotros es un gran placer, es una gran oportunidad estar aquí, que el FIC LA nos dé esta chance para un documental tan pequeño que podamos encontrar este espacio. Creo que está increíble. Así que estamos muy contentos. Creo que ojalá que la gente la reciba bien y a ver qué pasa. Muchísimas gracias, Fabio, un placer. Y bueno, nos despedimos, continuamos con más aquí en Cinerama FIC in LA. Continuamos aquí en Cinerama FIC in LA y hoy tengo la oportunidad de estar aquí sentada junto a dos de los creadores de este cortometraje, La Teta de Botero. Patricia, ¿cómo es que surge? Mira, surge de otro trabajo que estábamos haciendo juntos y que en ese momento los dos estábamos pasando una situación física y las cosas físicas te tocan la parte emocional y bueno, pues los dos nos empezamos como a acercar, a platicar de nuestras dolencias y entonces decidimos en ese momento que en lugar de estarnos lamiendo las heridas deberíamos hacer lo que sabemos hacer, que es pues, actuar. Y como los dos somos personas de acción, no se quedó en una plática de una locación, sino empezamos realmente a trabajar y nos empezamos a ver y yo le empecé a mandar las notitas de mi libro y él me empezaba a mandar las cosas que iba haciendo y luego pues que sí en la casa, porque así mi casa estaba como en reconstrucción como yo estaba y él al mismo tiempo en su propia casa, en su casa interior, estaba buscando cómo contar lo que le estaba sucediendo. Pues lo que pasa es que a mí personalmente me gustan las películas en donde los personajes que vemos en pantalla son seres humanos complejos de carne y hueso que les están pasando cosas importantes y trascendentales y no me siento engañado. Y lo importante pues es hacer películas en donde el público pues pueda identificarse y pueda darse cuenta de que no está solo tampoco. El corto lo hemos presentado lo mismo en festivales, que en academias, que en facultades de oncología, que frente a 100 mujeres que ninguna de ellas tiene seno. Y algo que a mí personalmente lo que más me tocaba, más allá de incluso del cáncer y de lo que nos sucedía, al momento de escribir el guión y de ya meternos a esta ficción de los personajes, es que afortunadamente Pati y yo pues no lo vivimos solo estos procesos, pero los personajes sí. Y me parece como muy fuerte que el machismo en este país genere que de repente un hombre pueda darle la espalda a una mujer porque ya no tiene uno de sus senos. Y eso era parte también de lo que yo quería contar. Un personaje que no como Patty, sino como Sofía, está encerrada en su casa y tiene muchísimo miedo también a volver a abrirse a su intimidad por todo lo que implica y por todo lo que haya pasado. Entonces, eso me parecía muy entrañable y me recordaba como a muchos, pues como a poemas así de cuando, de los tullidos que trascienden, ¿no? Y que se encuentran y que se renuevan y esa es la médula de la película. Como ejercicio, ¿hubo una Patricia después de llevar a cabo este cortometraje? ¿Algo cambió en ti? No precisamente el cortometraje, cambió toda la situación que viví durante estos 2 años. El cortometraje fue la cereza del pastel, es la parte divertida, es la parte creativa, es la parte que sí puedo realmente decir que disfruté. Todo lo demás pues, es un proceso difícil, es un proceso que hay que tener, pues la verdad, mucha entereza y yo creo que yo lo viví con 2 cosas. No con el Jesús en la boca, con el Dalai en la boca, y con Margarita, la diosa de la cumbia, que por cierto hoy en la mañana la puse, porque como estuvo muy cerca Margarita, la diosa de la cumbia, en ese proceso, y hoy íbamos a presentar la Teta de Botero, amanecí poniendo a Margarita, la diosa de la cumbia, y baile yo en el cuarto sola. Pues bueno, nosotros también nos vamos a seguir manteniendo ocupados. Muchísimas gracias por su valioso tiempo y por estar aquí formando parte de esta 5ª edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Y nosotros continuamos con más solamente aquí en Cinerama in FIC LA.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Cinerama FIC in LA y a continuación conoceremos a René Castillo, quien dio vida a este cortometraje de animación titulado Hasta los huesos. Bueno, yo ya estaba aprendiendo a hacer animación. Llevaba ya algunos años que había descubierto pues la posibilidad justamente de hacer muñequitos que parecieran con vida. Que empecé, digamos, como a contemplar con ganas de hacerlo, era justamente una película de las calaveras mexicanas. Yo viví cuando tenía 12 años en un pueblito cerca de Xochimilco que se llamaba Mixquic. Y en ese pueblito la fiesta más importante al año es el Día de Muertos. La verdad es que estas calaquitas mexicanas, estas calaveras sonrientes de posada, era una imagen muy cercana, pues, ¿no? Siempre la veía muy familiar. Entonces tenía esta idea de hacer una película en un cementerio donde las calaveritas salían. Era originalmente la idea. Entonces pensé en vez de sacarlas, mejor meternos al mundo subterráneo y vivir ahí pues una fiesta, pues, ¿no? Es un proceso muy intenso, realmente de un trabajo de equipo, hacer una película de animación. Realmente un equipo muy pequeño, pero pues teníamos ya más o menos los roles muy definidos, ¿no? Del departamento de arte, departamento de animación. Invité a Luis Telles para que animara conmigo. Y básicamente Cecilia Lagos, que ahora es mi esposa, ella estaba a cargo de todas las maquetas. Y Luis y yo estábamos a cargo de la animación y construcción de personajes. Entonces, todas las semanas veíamos el storyboard, decíamos, ok, hay que tener listo este set, y estos props y estos personajes, para la semana que entra tener por lo menos 10 tomas por hacer. 5 para Luis y 5 para mí. No sé qué tienen las flores, lloró, las flores del Campo Santo. Mira, la música es muy importante para mí, es esencial, pues, ¿no? En una película, una música te puede transportar a todo un estado de ánimo, pues, ¿no? Entonces, en esta historia yo necesitaba que nuestro personaje aceptara la muerte. Y me encantaba la idea que la muerte lo sedujera. Y en esas reflexiones de pronto dije, es como una canción. Tiene que ser una canción, una cantante que te haga vibrar, pues, ¿no? Y que realmente pueda tener esta capacidad de seducción, pues, ¿no? Que necesitaba. Obviamente luego dije, tiene que ser una versión de La Llorona. Y me acuerdo que fue el fotógrafo el que dijo, ¿por qué no es Eugenia León? Tiene que ser Eugenia León, pues, ¿no? No hay de otra, tiene que ser Eugenia León. Aunque la vida me cueste llorar, no dejaré de quererte. Es claro que hay varios chavos con mucho talento haciendo cosas pues muy valiosas, cada uno con sus estilos, con sus personajes, con sus historias, pero la verdad es que a mí me da mucho gusto que Stop Motion siga, porque con tanta tecnología uno mismo a veces sucumbe. Es más fácil aprender Stop Motion, es más fácil hacer Stop Motion, es más fácil lograr finalmente pues cumplir el sueño de los que hacemos animación, pues, ¿no? Que es ver una historia con monitos, cobrando vida y transmitiendo emociones. Interesante este corto, ¿verdad? Que se estuvo exhibiendo aquí en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, California. Así que yo les recomiendo que no se muevan de sus lugares porque ya volvemos con más, solamente aquí en Cinerama FIC in LA.
Continuamos aquí en Cinerama FIC in LA y bueno, no podemos dejar de platicar con Eve Tabachny, quien es la directora de este Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Pero a mí y a muchas de las personas que nos encontramos tras de la cámara, nos interesa saber cómo es que te integras al equipo de FIC in LA. Fue una relación que se fue gestando. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme otra vez contigo. El Festival de Cine de Guadalajara y la Fundación Universidad de Guadalajara en Los Ángeles ya tenía relación con festivales en los que yo trabajaba. Primero con Los Angeles Film Festival, donde ellos apoyaron iniciativas que tenían que ver con el cine latino, que era el cine que yo programaba. Luego, en algún momento, les propuse hacer un premio en el Festival de Palm Springs, que es otro festival donde yo trabajo como programadora de cine iberoamericano, y ahí desde hace 3 años se entrega un premio a la mejor película iberoamericana. Y en ese ir y venir, luego me invitaron a ser jurado de la sección Maguey, la primera edición de Maguey. Fui jurado en Guadalajara, fue mi primera vez en Guadalajara y quedé por supuesto enamorada de Guadalajara, del festival, de la manera de hacer, de la programación, y de alguna manera eso fue como acercando y haciendo que el vínculo que teníamos desde festivales se fuera haciendo cada vez más cercano, hasta que digamos me ofrecieron, lo digo así sencillamente, me dijeron, pues estarías interesada en hacerte cargo de la edición que tenemos en Los Ángeles. Y por supuesto para mí era un desafío muy importante, una responsabilidad muy importante, porque para mí es representar al Festival de Cine de Guadalajara, que es uno de los festivales más importantes del mundo, el más antiguo de México, el más importante probablemente de Latinoamérica. No era una tarea pequeña, pero sí tenía claro en eso una visión de que lo que quería traer era la marca. Por eso en ese momento dije, se va a llamar FIC in LA, no se va a llamar otra cosa. Ya, yo quería que se entendiera que esto venía del Festival de Guadalajara, o sea, que empezara a tener una identidad muy clara y un vínculo y una raíz muy clara. Y luego ir buscando de manera local qué es lo que va haciendo que esto tenga su personalidad propia. Y una de las cosas que incorporamos, que tiene su personalidad, es la extensión de Guadalajara Construye y DocuLab, que si bien son extensiones, tienen como características propias. Está destinada a cineastas latinos que viven en Estados Unidos y Canadá, con cualquier proyecto, o sea que si un cineasta es pues un mexicano viviendo en Los Ángeles, pero con un proyecto en chino, pues bienvenido, cosa que quién sabe en el Work in Progress de Guadalajara no se podría incluir, sí, tratando de no pisarnos, como decimos nosotros, y de buscar además el sabor de aquí, es decir, buscar un jurado que sea de industria americana, por ejemplo. Entonces tenemos gente del Sundance Institute, de la Screenwriters Guild, de organizaciones de productores de aquí, de Loyola Marymount, es decir, gente de la industria local, justamente para darle ese tinte que tiene que ver con que esta extensión ocurre además en la meca del cine del mundo. Entonces, creo que, digamos, bueno, me extendí un poco la pregunta, pero tiene que ver con un desarrollo y una visión de que esto es una extensión, pero también una idea que tiene, digamos, ya su cuerpo propio. Hablando también del festival, sabemos que se destinan las ganancias a una organización no lucrativa. ¿Quién fue o cuál es la organización que este año se eligió? Este año elegimos la organización Heart of Los Angeles, HOLA, una organización que le provee a chicos de recursos limitados actividades para luego de la escuela, para evitar que los chicos salgan y se queden en las calles y que jueguen y que se hagan amistades que no son tan buenas. Y lleva hace muchos años trabajando en eso y tiene muchas actividades justamente de todo tipo, entre ellas un taller de video, es decir, tiene actividades que tienen que ver con lo audiovisual. Y te diría que esto viene directamente vinculado con la misión cultural, educativa y social que emana de la Universidad de Guadalajara en México y que es parte fundamental de la misión de la Fundación aquí en Los Ángeles. Entonces, el hecho de donar los fondos, que ya lo hacemos hace 3 años, el primer año a la Cruz Roja Mexicana, el año pasado a un hogar de tránsito para chicos adolescentes,
Y el caso de Heart of Los Angeles es una organización con prestigio, con un apoyo, si tú ves los sponsors que tiene de organizaciones y de compañías, es increíble. Casi, prácticamente todos los que son alguien en esta industria los apoyan. Y te diría que es una preocupación nuestra el sembrar algo en los chicos, ¿no? Un poco también la razón por la que este año tenemos una gala para niños. Mostrarles a los chicos un otro cine. Yo siempre digo que el que vio una muy buena película de niño, para siempre fanático de cine. Para concluir, hablando de esos buenos memorias que quedan, ¿qué fue tu sentir de esta 5ª edición del Festival de Cine Internacional? El festival ha crecido muchísimo, o sea, ha crecido, siguen siendo 4 días, y entonces yo siento que hay una tarea, digamos, realizada, es satisfacción el trabajar con un equipo que es fabuloso. O sea, yo no sé cómo hago para tener un staff y 70 voluntarios y pasantes que donan tiempo y energía y pasión. Muchísimas gracias, Eve, por esta entrevista. Por supuesto que nos vemos en la próxima edición de FIC in LA y nosotros continuamos con más aquí en Cinerama FIC in LA. 4 días de actividades. 25 funciones en pantalla grande, 4 galas espectaculares, 13 películas de ficción, 12 cortometrajes, 2 eventos de formación de industria, 5 reconocimientos, un 5º festival. Hay muchas cosas que se cuentan a través de los números, pero son muchas más las que se dicen a través de las memorias. Los sentimientos, las emociones, el baile, la fiesta, el trabajo voluntario de muchas personas que prestaron parte de su vida para que la emisión de este festival existiera. Y es que se trata de encontrarnos en un mítico e histórico lugar, el Egyptian Theatre, unidos por la misma pasión, el 7º arte. Esta función ha terminado. El proyector se ha detenido. Las luces se encienden, pero esta historia continuará en una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles. Hasta la próxima. Tristemente hemos llegado al final de este programa Cinerama FIC in LA, pero ha sido un gusto haber disfrutado de buen cine mexicano e iberoamericano aquí en los Estados Unidos. Todos los que radicamos en esta ciudad nos quedamos muy complacidos de haber tenido tanta luminaria, de haber tenido homenajes a personalidades tan reconocidas de talla internacional, tanto en el mundo del cine como en el mundo del espectáculo. Y bueno, esto nada más es un hasta la próxima, un to be continue. Hasta la siguiente edición del Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, California. Nos vemos. Hasta pronto.